Antes de todo, les quisiera saludar desde Transilvania, esta tierra detrás de los bosques, ¿no? La región central de Rumanía, donde a pesar de la imagen que tenemos o de lo que vamos a hablar hoy, hace mucho sol y mucho calor, así que vamos bien. Hoy vamos a hablar de un tema que nos guste o no nos guste, sinceramente es lo que más vende de Rumanía. Nosotros nos llamamos MC Transilvania. Sí, hemos elegido este nombre un poco a propósito, porque sabemos que la gente si sabe hablar, si oye de nuestro destino, oye con más frecuencia de Transilvania, aún antes de hablarse de Rumanía, ¿no? El tema que hemos elegido para hoy es el famoso Drácula. Um, Porque es un tema de cual sabemos todo y de hecho sabemos bastante poco, porque nosotros desde aquí tenemos una imagen un poco diferente de lo que es toda esta leyenda, que para nosotros tiene también una componente histórica muy fuerte, como vamos a ver en lo que sigue. Estamos hablando de Drácula de las películas, estamos hablando de Drácula de las novelas que han salido. Siempre vemos el castillo Bran cuando hablamos de este tema, pero la realidad es que hay varios elementos, tal como nos ponen las fotos en la izquierda, que contribuyeron al nacimiento de esta leyenda y de cuáles vamos a hablar hoy. No es para destruir el mito de Drácula o las leyendas, pero es para comprender cómo nació y cómo hemos llegado a lo que tenemos hoy en este plan. Para nosotros, el personaje más fuerte y que más contribuyó al nacimiento de la leyenda de Drácula de hoy es un príncipe rumano que se llama Vlad, Vlad el Empalador. Él fue príncipe de Valaquia. Valaquia es toda la parte sur, digamos, de Rumanía, porque Rumanía prácticamente tiene tres regiones principales, Valaquia, Transilvania y Moldova. Y él fue príncipe de esta zona en varios momentos, porque en el siglo XV, cuando él fue príncipe, era un poco de moda que los nobles lo pongan príncipe, luego lo quiten, lo pongan de nuevo. O sea, por eso aparecen tres años y periodos diferentes cuando él fue príncipe de Valaquia. Él fue hijo de Vlad Dracul. Este Vlad Dracul, que a su turno fue también príncipe de la región, por ser muy valiente y por ser casi mercenario, podemos decir, aunque era príncipe, recibió la distinción del miembro de la Orden del Dragón que le dio Sigismund de Luxemburgo. Y estamos de hecho ya viendo palabras como Drácula, como dragón, que poco a poco ya nos abren unas puertas. Vlad, el hijo, fue retenido desde niño por los turcos. De hecho, su padre tuvo que entregarlo junto con sus hermanos. Y la temporada que él pasó en los cárceles del Imperio Turco en aquella época, parece que dejó unos rastros muy fuertes en su manera de ser más tarde. De hecho, los turcos esperaban que si lo guardan ahí en cárcel y si lo forman a la manera turca, digamos, cuando volverá como príncipe de Valaquia, será uno de los más sometidos. Pero parece que no fue así, fue un poco el contrario, porque se desarrolló en él un odio muy fuerte, tanto contra los turcos como contra todos los malos, toda la gente que hacía mal. Hay muchas historias, hay mucha literatura, pero algunas nos cuentan que cuando estaba en cárcel tenía unos costumbres un poco raros, como quitar la cabeza de pájaros y dejarles a volar sin cabeza, de que comía todo lo que encontraba por la celda. Últimamente se habla bastante de que fue también abusado físicamente durante la estancia en el Imperio Turco y que por eso
esta podría ser una de las fuentes de su manera principal de castigar a los enemigos luego, o sea, de empalarles. Sin entrar en muchos detalles, la idea es que ponía los palos de madera en campos o donde una persona hacía mal y la empalaba. Si la pala tocaba el cerebro, la persona moría enseguida, pero no era la idea. La idea era que le toquen los órganos sin el cerebro, de forma de que esta persona sigue viva en la pala durante bastante tiempo. Tenemos pinturas, tenemos muchas historias relacionadas, incluso se dice que a un cierto momento, para dar miedo a los turcos que atacaban Valaquia, puso una cadena de 5 kilómetros de palas con cuerpos de personas. Por eso lo evocaron en los libros de la época. Las historias de Bamberg, que es una colección de cuentos que aparece en el mundo alemán en la época, habla ya de él como un príncipe al cual le gustaba la sangre. Y de ahí es la primera, no confusión, pero es el primer punto que luego se relaciona con él como vampiro. La idea es que a él le gustaba ver la sangre en el sentido de que le gustaba la justicia. Y aquí tenemos que decir que para nosotros, como pueblo, Vlad el Empalador es uno de los príncipes más positivos que hemos tenido, aunque parezca un poco raro. Nosotros aún hoy en día decimos con bastante frecuencia que nos falta uno para poner el país en orden, ya sabes. Bueno, eso en plan anécdota, pero la idea es que si hablamos estrictamente de la historia de Rumanía y de las regiones, porque Rumanía nació mucho más tarde que su época, de hecho nosotros lo vemos como un príncipe héroe de nuestra historia. Si hay muchas historias que hablan de cómo castigaba a la gente al empalarles, también hay otras que cuentan que hacía mucho bien. Por ejemplo, el país era el más seguro, digamos, posible. Podías dejar bajo el cielo libre dinero, podías dejar objetos, porque si algo desaparecía, el príncipe prácticamente te castigaba. Hay una famosa historia de un comerciante que llegó por esta zona y el príncipe le preguntó dónde podía dejar su carro que estaba lleno de monedas. Y Vlad le dice, déjalo en la calle que no pasará nada. El comerciante lo deja y el próximo día cuando recupera el carro se pone a contar las monedas que tenía y parece que había una de sobra. Y entonces le dice a Vlad, mira, es que yo tengo una moneda que me sobra. Dice, muy bien que me lo has señalado, porque si no, te hubiera empalado a ti también. O sea, para él la justicia iba en todos los sentidos posibles, con sus nobles, porque él sabía que los nobles lo ponían y lo quitaban de príncipe, les castigaba muchísimo. Por ejemplo, uno de los sitios que es más relacionado con Drácula hoy, la fortaleza de Poyenar, parece que fue construida por su orden porque se enfadó con los nobles que lo habían traicionado. Y entonces a los viejos les mató directamente y a los más jóvenes les puso a construir esta fortaleza y él estaba con sus preferidos debajo mirando mientras comía y bebía cómo se construía esta fortaleza. Claro, hay mucha leyenda también, hay mucha historia, pero para todo eso quiero insistir sobre la idea que para nosotros Vlad el Empalador es un príncipe muy positivo y que apreciamos muchísimo. No fue el único, no fue el único que contribuyó a lo que fue luego la novela de Bram Stoker y toda la literatura y el tema de Drácula. Hemos tenido también a Elizabeth Bathory. Esta condesa, que tiene origen húngara, vivió
entre 1560 y 1614 en Hungría y en Transilvania. La idea es que la casaron muy joven, tuvo varios hijos, 9, con su marido, pero parece que después de tener tantos hijos tan joven, se desarrolló en su mente y en su vida un tipo de enfermedad un poco rara. Tenía como todo un equipo a su alrededor que buscaba métodos para que se quede joven y parece que en este sentido ella colectaba efectivamente la sangre de jóvenes y especialmente de vírgenes y tomaba baños en esta sangre porque así pensaba ella que se va a quedar joven para siempre. La idea es que no solo que mataba a estas jóvenes para sacar la sangre, también les torturaba. Estamos hablando de más de 650 mujeres que ella mató durante su vida. Ella, junto con unos fieles suyos, y es una historia que nos acerca un poco más a la idea de sangre y de matar y del vampiro de hoy, ¿no? La han acusado, pero aunque se tomaron muchas pruebas de su manera de actuar y de su manera de ser, al final no hubo ningún juicio oficial prácticamente. La encerraron en el castillo de la familia porque la consideraron como loca también un poquito, no tan culpable, pero más loca. Y entonces al final murió después de 3 años ahí. Hay libros, incluso en España se escribieron unos libros en cual dicen que la verdadera Drácula es ella, no Vlad el Empalador. De hecho, creo que ninguno de ellos. Un tercer elemento que contribuyó al nacimiento de la leyenda es el folclore rumano. ¿Y qué tenemos? Aquí tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos los muertos vivientes. Este es un tema que aún hoy sigue de actualidad. Hay unos pueblos en el sur de Rumanía, siempre en esta zona de Valaquia aparece, donde la gente sigue creyendo que si pasa que esta persona se vuelva en un muerto viviente, una persona que muere, esta persona puede hacer mal a los suyos, a la gente del pueblo mismo, y entonces siguen pensando que solo si sacan el cuerpo de esta persona y del ataúd prácticamente, y si la empalan con una palita en madera, va a desaparecer el problema. ¿Y por qué digo que sigue de actualidad? Hace unos años empezaron de nuevo con esta práctica en un pueblo y vinieron por aquí todas las televisiones del mundo y toda la gente, salieron muchísimas noticias porque sí parece un ritual un poco envejecido, pero la gente está convencida, ¿no?, de que siguen teniendo en el pueblo a estos muertos vivientes. El folclore rumano tiene una colección de espíritus que parecen que solo salen de noche, que pueden comer niños, que asustan a los adultos, pueden estropear a las culturas agrícolas. Aquí el listado es bastante largo. Cada personaje del folclore que tiene este poder de viajar durante la noche y de hacer algún mal, tiene un nombre diferente. Y entonces no he detallado mucho porque teniendo tantas opciones y teniendo tantos personajes y con nombres que son poco traducibles, de hecho, he preferido agruparles en una categoría más larga de espíritus, dentro de la misma idea de viajar durante la noche. Hombres lobos, aunque sea un concepto un poco adoptado, ¿no?, en Europa, parece que la historia muy antigua rumana, porque el pueblo rumano prácticamente nació de los dacos y de los romanos. Y entonces los dacos, que era el pueblo que vivía en esta zona, tenían como el símbolo el lobo, tenían un escudo de armas que era un cuerpo de lobo y luego tenía algo de hombre. O sea,
elementos así un poco aislados en nuestra historia muy, muy antigua, hacen de que encontremos el concepto de hombre lobo en nuestra cultura, no tan fuerte como en la cultura americana, pero existe en una forma más local, digamos. Y los vampiros, que al final Rumanía o nuestra zona tiene poco que ver con el concepto mundial que tenemos sobre los vampiros, pero se cree que hay estas personas bueno, estamos hablando más de los vampiros energéticos, que te comen la energía, que te pueden hacerte sentirte mal, no tanto de personas que te chupan y te coman la sangre. Esto, sinceramente, y una vez más, sin querer de destrozar el mito que tenemos, hay poco que ver en nuestra cultura local. ¿Y cómo llegamos a Drácula? ¿Cómo llegamos a esta novela tan famosa de Bram Stoker? Pues él se inspiró de los cuentos de Bamberg, estas historias que escribieron los alemanes sobre Vlad y cuales contaban que era un príncipe al cual le gustaba ver sangre. El Vlad mismo, tal como aparece en los cuadros históricos, en las pinturas de la época. Luego tenemos Transilvania, que en latino significa el país detrás de los bosques. Y tenemos el autor irlandés Bram Stoker en búsqueda de una nueva idea, de una nueva novela. Consultando las bibliotecas de la época, él encuentra información sobre todo esto, este tema, y al principio ni siquiera quería poner el tema de la novela en Transilvania. Su plan original era de poner la historia en Austria, en los Alpes, y de llamar a su novela El que no se ve. Esta sería la traducción. Pero de repente encuentra la zona de Transilvania, una zona misteriosa detrás de los bosques, encuentra este príncipe tan malo, cuentos de Bamberg, alguna información sobre la princesa Elizabeth Bathory, porque tenía un amigo que era en la biblioteca de Budapest y ahí había bastante literatura. Y poco a poco nace este hilo de un conde Drácula en Transilvania. No olvidemos que el padre se llamaba Vlad Dracul. Drac en rumano significa diablo. Entonces, era también miembro del dragón, o sea, Drac, diablo, dragón, palabras que lo ayudaron a construir poco a poco todo este tema y de ubicar a su leyenda y a su novela prácticamente en Transilvania. De hecho, si miramos con mucha atención la novela, él está hablando de puntos de Rumanía que están bastante aislados uno del otro. Y estaba viendo justamente el otro día en la cadena Travel, estaba viendo a su bisnieto, Dacre Stoker, que contaba que entre todo lo que su bisabuelo utilizó para escribir la novela, encontró imágenes tanto de Vlad como del castillo, de Bran esta vez, aunque el castillo de Bran no es el castillo que él usó en la novela, y parece que tenía Bram información de cómo construir todo este tema y cómo ponerla en nuestro país. También tenemos que mencionar que en la misma época, más o menos, Jules Verne también escribió El Castillo de los Cárpatos, en una lectura bastante interesante, que también evoca un poco todo este tema, los Cárpatos, vampiros, Transilvania. Y luego salieron las películas. En 1931 tenemos la famosa película con Bela Lugosi como Drácula. Y aquí tenemos que decir que este actor tan famoso nació en Rumanía. Y poco a poco vamos viendo que se construye un tema tan fuerte, pero es raro porque nosotros nos hemos enterado o lo hemos, ¿cómo decir? Nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene este tema para nosotros mucho, mucho, mucho más tarde.
Quería también evocar la literatura moderna que se sigue escribiendo. Por ejemplo, Elizabeth Kostova escribió La historiadora, una novela que, bueno, a mí personalmente me gustó mucho y la recomiendo porque de nuevo vuelve a la idea de combinar un poco la leyenda con la realidad histórica. Hay muchas novelas sobre Elizabeth Bathory, incluso en España hay algunas publicadas. Dacre Stoker, el bisnieto de Bram Stoker, sigue escribiendo sobre el tema y sigue buscando sitios que relacionar en Transilvania con todo este tema. O sea, el tema sigue y parece que será algo que va a continuar. Y claro, las películas que estoy segura que todos hemos visto, si no una por completo, pero algunos trocitos de las tantas películas que salieron durante estos cientos de años sobre el tema de Drácula. A nosotros, porque trabajamos en el turismo, lo que nos interesa también es qué decimos de Drácula, cómo lo relacionamos y especialmente dónde lo encontramos, con comillas, en nuestro país. Y de nuevo, los sitios relacionados nos llevan un poco a hablar del empalador. Por eso quería aclarar un poco todo este tema, porque, por ejemplo, en Bucarest, la capital de Rumanía, tiene su primera mención histórica como ciudad justamente durante la época de Vlad el Empalador. Ahí también encontramos las ruinas del Palacio de los Príncipes de Vlad, donde parece que torturaba también a las personas. Luego, si avanzamos un poco más en Valaquia, tenemos a la ciudad de Târgoviște, donde también tenemos las ruinas del Palacio del Príncipe. Fue la primera residencia de Vlad el Empalador. Ahí pasó la temporada más grande de su vida como príncipe. Y siempre en Valaquia tenemos a la fortaleza de Poienar, que es solo ruinas prácticamente hoy. Y es justamente este castillo que decía antes que fue construido por orden de Vlad el Empalador. Estos serían los sitios que encontramos si subimos de Bucarest hasta Sibiu, digamos, o sea, de Bucarest hasta Transilvania. En Transilvania tenemos a Sighișoara, que es una fortaleza medieval del siglo XII, una fortaleza listada a UNESCO y que para nosotros es también la joya de todo lo que tenemos en Transilvania, porque es una de las pocas fortalezas donde la gente vive todavía al interior. Y justamente ahí al interior se supone que nació Vlad el Empalador. Hay una casa que hoy en día es restaurante, una casa que se puede visitar, se puede entrar para ver, incluso se puede comer, que guarda el único fresco del padre de Vlad, o sea, la única imagen que tenemos con el padre de Vlad está en esta casa. Y en esta casa se supone que nació el príncipe. Bram Stoker en su novela menciona mucho y habla mucho de la ciudad de Bistrița, una ciudad medieval que está antes de la entrada en los Cárpatos orientales y donde parece que Jonathan Harker pasó varias noches en este hotel que se llama Coroana de Aur. El hotel sigue funcionando, es un hotel de 4 estrellas con un restaurante muy bueno, o sea, sigue funcionando y es verdad que es un punto de atracción casi en cada ruta relacionada con Drácula. En los años 70, porque la gente empezó a visitar Rumanía y a venir en la búsqueda de Drácula, pasaron dos fenómenos. Uno, todo el mundo iba al castillo de Bran porque era el más fácil a encontrar subiendo desde Bucarest, pero mucha gente se daba cuenta que la ruta no correspondía mucho con la ruta de la novela. Pues no, porque la ruta que Jonathan Harker hace en la novela es entre Bistrița y un punto de los Cárpatos orientales, o sea, mucho más arriba, a lo mejor hay 300 kilómetros entre Bran y este sitio,
Y entonces el Estado rumano en la época pensó construir lo que es el Hotel Castel Dracula y que tenemos en la segunda foto debajo. Pensó construir un sitio donde la gente pueda llegar y encontrar de alguna forma lo que estaba buscando. Lo han hecho como un hotel, o simplemente un hotel con castillo, um, con restaurante, con todo lo que hace falta, pero lamentablemente los dueños decidieron cerrarlo al principio en otoño pasado y no sabemos cuándo lo van a abrir. Ahora, claro, siendo propiedad privada, cada uno hace lo que quiere y entonces lo cerraron, aunque es un sitio que en nuestras rutas y en la ruta de cualquier persona que quería conocer la leyenda, a veces suponía una pausa. No era siempre como etapa para dormir, pero para verlo, para ver el paisaje, para tomar unas fotos, sí se jugaba mucho con la idea. El castillo de Bran es el que más conocemos y que más asociamos con la leyenda de Drácula. Parece que incluso el Vlad el Empalador tuvo poco que ver con este castillo porque hay unos cuentos que dicen que lo encerraron ahí durante una temporada. O sea, lo encerraron, cuando digo que lo encerraron, estoy hablando de los príncipes de Transilvania, porque él atacaba mucho Transilvania. Y entonces, cuando lo capturaron, lo pusieron una temporada en este castillo. Parece, porque no hay una prueba. Y aunque cuando vamos hoy en día a Bran, hablamos de Vlad, hablamos de la novela y hablamos de toda la leyenda, el castillo Bran mismo tiene poco que ver tanto con la leyenda como con la realidad histórica. Isnagov, que es un monasterio situado sobre una isla a 30 kilómetros de Bucarest y donde se supone que está enterrado Vlad el Empalador. Aquí de nuevo tenemos toda una red de leyendas y de historias. Parece que a un cierto momento han encontrado el cuerpo, pero no la cabeza, porque la cabeza cuando lo mataron fue entregada al sultán para que vea que murió al final. Otros dicen que por lo mucho que han buscado no han encontrado prácticamente ningún cuerpo que pueden asociar, pero la idea de tener un monasterio sobre una isla encima de un lago muy grande ya es algo que atrae. Y si guardamos también un poco la idea que podría ser enterrado ahí, no, nos va bastante bien para completar toda la historia y su vida. Y entonces, para ver un poco más en concreto cómo podemos construir una ruta que toque a los puntos esenciales, he puesto ahí una idea de ruta. Sería un programa mínimo, en mi opinión, que puede ser tanto el régimen Fly and Drive, porque dando la ruta detallada con sugerencias de visita, el coche y el alojamiento, el viajero se puede buscar y encontrar su camino muy bien y visitar estos sitios. Puede ser un programa personalizado con guía, tanto para individuales como para grupos. O sea, el programa este sería un poco general, digamos, pero centrado en los puntos que son relacionados con la leyenda. Si llegamos a Bucarest el primer día, si el tiempo nos permite, podemos hacer el tour de la ciudad, enfocando el tour en el Palacio de los Príncipes y en la leyenda, o simplemente visitar la capital. Luego subimos el día 2 hasta Sibiu, que se encuentra a unos 300 kilómetros de Bucarest, pero pasando por Târgoviște, por Poienari, o sea, fortalezas que tuvieron que ver con Vlad. Entre Sibiu y Sighișoara, Sibiu es una ciudad importante de Transilvania porque ha sido capital europea de la cultura en 2007 y es una de las más bonitas. Entre Sibiu y Sighișoara es una distancia corta, hay menos de 100 kilómetros, pero es un día muy bonito porque pasamos por muchos pueblos con arquitectura típica, vamos a ver iglesias fortificadas,
Luego llegamos a Sigishwara, esta fortaleza del siglo XII, que es única y impresionante, tiene su encanto específico. Y vale la pena de hacer también este tramo más corto para empaparse también un poco de lo que es Transilvania, tal como es en realidad, ¿no? Luego, bajamos de Sigishwara al castillo Bran, que es un must, que es algo obligatorio en nuestras visitas a los sitios relacionados con Drácula. Y luego en la ciudad de Brasov. La ciudad de Brasov, que de nuevo es una ciudad importante, una ciudad que se visita por ser un punto histórico muy importante, y no solo histórico, también cultural, en nuestro país, y el punto donde se llega prácticamente más rápido, la ciudad, perdón, de Bucarest. Un quinto día para visitar el castillo de Peles en Sinaia, es el que tenemos en la segunda foto, que aunque no tenga mucho que ver con el tema de Drácula, es un castillo muy diferente de lo que hemos visto ahora. Fue propiedad de la familia alemán de reyes de Rumanía y muy decorado, muy bonito, y también es algo como un must, ¿no? En las visitas a Rumanía. Según interés, podemos visitar este monasterio sobre la isla en el lago Snagov y volver a Bucarest. Para mí esto sería un mínimo. Incluso este programa, si hace falta, se puede reducir de una noche, porque no tenemos que hacer de manera obligatoria la etapa en Sigishwara. Podemos ir de Sibiu a Brasov visitando Sigishwara y Bran en ruta. Eso era más para que tengan una imagen de lo que sería lo básico, porque si queremos extender con una noche en Bistrica, para los aficionados de la novela y para las personas que buscan identificar todos los puntos prácticamente de la novela, se pueden hacer extensiones o se puede construir el programa de una forma diferente. El mismo tema de Drácula va muy bien para lo que son los programas de incentivos. Puede ser un Bucarest, llegada a Bucarest y estancia en Brasov, porque sabemos muy bien que en los programas de incentivos la gente quiere desplazarse de una manera minimal. Y entonces combinamos un evento privado en el castillo de Bran que se alquila para eventos, con un 4x4 en los Cárpatos, con degustaciones de vinos y de quesos y de mermeladas en Transilvania. Y nos puede resultar un programa, por ejemplo, de 5 días, que va desde Bucarest a Sinaia, visitamos el castillo Peles, a Zuga, hacemos una degustación de vinos, llegamos a Brasov. Luego, el próximo día lo hacemos un poco más rural, yendo a Sigishwara de excursión, hacer unas degustaciones, conociendo a los locales desde los pueblos de Transilvania. Luego, un día más con actividades outdoor, 4x4, visitas, todo claro, depende mucho en el caso del incentivo de la dimensión del grupo, del interés. Aquí hemos puesto solo puntos, ideas. Tal como comenté en el castillo de Bran, se puede organizar una fiesta privada y luego volver a Bucarest. Incluso se puede ir directamente de Brasov al aeropuerto de Bucarest. Lo hemos hecho con bastante frecuencia. La idea es que en todo este tema de los incentivos, lo que más añadiría es que trabajamos con un teatro privado y tratamos de incluir momentos artísticos o espectáculos, porque de hecho estamos hablando de espectáculos interactivos que pasan durante toda la cena, pero que tengan una calidad, que no sean kitsch, que no sean con comillos, con dientes de vampiros, con trajes. De hecho, creo que nosotros estamos jugando más con la realidad histórica, respetando, claro, la idea y sin destrozar prácticamente lo que la gente viene a buscar en Transilvania, o sea, Drácula, pero que tengan una imagen un poco más
organizada, una imagen, como decía, que no sea kitsch, que no sea una burla de todo este tema, porque nosotros, por no tener en nuestra cultura todo este tema y toda esta leyenda, y porque nos vino así con la historia, con todo lo que pasó con las novelas, la hemos construido en nuestras mentes como un tema más cercano a la realidad, un tema más realista, si podemos decir así. Pero claro, nos damos cuenta de la importancia que tiene el concepto en sí mismo y de lo mucho que al final nos ayuda a todo en vender prácticamente nuestro destino Rumanía. Estos son los detalles que yo quería comentar sobre el tema de Drácula. Nosotros somos MC Transilvania, receptivo en Rumanía, representados en España por DMC Market. Aquí tienen nuestros contactos. Os rogamos de no dudar de contactarnos para cualquier pregunta, cualquier duda que tenga, y siempre nos mostramos disponibles y aquí para dar información, para construir presupuestos, ofertas para cualquier tipo de cliente, porque nosotros trabajamos principalmente o sea, solo a medida, de hecho, y nos importa mucho que cada itinerario, cada propuesta tenga su atención, tenga sus detalles, y confiamos que una vez que toda esta situación única en nuestras vidas, o por lo menos así esperamos que sea, una vez que esta situación pase y que volveramos a una otra realidad, como dicen, a una vida diferente, que seguimos juntos construyendo poco a poco itinerarios que transformen los sueños de nuestros viajeros en realidad.